En la historia de Israel hubo un joven que comenzó cuidando ovejas en los campos de Belén y terminó gobernando una nación entera, dejando un legado que cambiaría la historia para siempre. Este es David, el pastor, el guerrero, el poeta, el rey, conforme al corazón de Dios. David, cuyo nombre en hebreo es David y significa amado, fue hijo de Isaí, descendiente de Buz y Ruth, perteneciente a la tribu de Judá, como se registra en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 1, y en Ruth capítulo 4, versículo 22. La Biblia no menciona el nombre de su madre, pero se cree que fue una mujer piadosa. En el Salmo 86, versículo 16, David se describe como hijo de tu sierva, lo que sugiere que su madre también fue una fiel sierva de Dios. Isaí tuvo 8 hijos. Eliab, el mayor, quien fue rechazado por Dios para ser rey. Abinadab, también llamado Jonadab en algunas tradiciones. Samá, Osimá, Natanael, Radai, Osem. David, el menor y futuro rey de Israel. Y Elihu, mencionado en 1 de Crónicas, capítulo 27, versículo 18, como jefe de la tribu de Judá. La Biblia también menciona a Sarbia y a Abigail como hermanas o medio hermanas de David, de acuerdo con 1 de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. David creció en Belén de Judá, una pequeña aldea agrícola y ganadera. No fue criado en palacios ni entre lujos, sino entre ovejas y campos abiertos. Allí aprendió a tocar el arpa, no para buscar fama, sino para calmar su alma y adorar a su Dios. Nadie imaginaba que aquel joven rubio, de buen parecer y con manos de pastor, sería algún día escogido para ocupar un trono. David creció desempeñando una tarea humilde, pero esencial: cuidar las ovejas de su padre. Entre colinas verdes y noches estrelladas, aprendió el valor de la paciencia, la responsabilidad y la valentía. Con su onda protegía el rebaño de leones y osos, y con su arpa entonaba cánticos que elevaban su espíritu hacia Dios. En ese anonimato, lejos de la mirada del mundo, Dios lo estaba preparando para un propósito mayor. Un día, el profeta Samuel recibió una instrucción clara de parte del Señor. Debía ir a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí como el nuevo rey de Israel. Saúl, el rey actual, había sido rechazado por Dios por su desobediencia. Samuel obedeció, aunque con temor, y llegó a Belén. Isaí presentó a sus hijos uno por uno. Primero, Eliab, alto y de apariencia imponente. Samuel pensó: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero Dios le habló y le dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pasaron Abinadab, Samá y los demás hermanos, pero ninguno fue elegido. Finalmente Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Samuel ordenó: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David entró, joven, de aspecto saludable y con una expresión que reflejaba sinceridad y valor. Entonces el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo derramó sobre su cabeza, y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Nadie en Belén podía imaginar que ese instante cambiaría el destino de Israel. Poco después de ser ungido, la vida de David tomó un giro inesperado. El rey Saúl comenzó a sufrir de un espíritu malo que lo atormentaba, y sus siervos le aconsejaron buscar a alguien que supiera tocar bien el arpa, para que al escucharlo su espíritu se calmara. Uno de ellos habló de un joven en Belén, hijo de Isaí, que sabía tocar con excelencia, era valiente, prudente en sus palabras, de buena presencia, y sobre todo Jehová estaba con él. Saúl envió mensajeros a Isaí pidiéndole que le enviara a su hijo David. Así, el joven pastor dejó las colinas y las ovejas para entrar en la corte real. Con su arpa, David entonaba melodías suaves y profundas que llenaban el ambiente de paz. Cada vez que Saúl era atormentado, David tocaba, y el espíritu malo se apartaba de él, devolviendo la tranquilidad al corazón del rey. Durante este tiempo, David ganó el aprecio de Saúl y se convirtió en su escudero personal. Sin embargo, nadie sabía que aquel joven que traía alivio al rey sería, en el futuro, su mayor amenaza
no por rebelión sino por el plan soberano de Dios. En los días en que Israel y los filisteos se enfrentaban en guerra, los ejércitos estaban acampados frente a frente, separados por un valle. Entre los filisteos se levantaba un guerrero temible, Goliat de Gat. Su altura era de más de 2,5 metros y estaba cubierto con una armadura de bronce que pesaba decenas de kilos día tras día. Durante 40 mañanas y 40 tardes se acercaba a la línea de batalla y lanzaba un desafío. Escoged un hombre que venga contra mí. Si puede pelear y matarme, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros nos serviréis. Ningún soldado israelita se atrevía a enfrentarlo. Ni siquiera el rey Saúl, que también era un hombre alto y fuerte, se movía ante el desafío. Fue entonces cuando David, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó las palabras de Goliat. Su corazón ardió de indignación y fe. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, dijo. A pesar de su juventud, pidió permiso para luchar contra él. Saúl intentó disuadirlo y luego le ofreció su propia armadura, pero David la rechazó. No confiaba en armas humanas, sino en el Dios que lo había librado antes de leones y osos. Tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y con su honda se acercó al gigante. Goliat lo miró con desprecio y lo maldijo por sus dioses. David respondió con firmeza: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Corrió hacia el filisteo, colocó una piedra en su honda, la lanzó con precisión y ésta se incrustó en la frente del gigante. Goliat cayó rostro en tierra, y con la misma espada del filisteo, David le dio muerte. Aquel día, Israel vio que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. La victoria contra Goliat hizo que el nombre de David se extendiera por todo Israel. La gente cantaba en las calles: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero lo que para el pueblo era admiración, para el rey Saúl se convirtió en celos y temor. Desde aquel día, su corazón se llenó de desconfianza hacia David. Saúl intentó matarlo en varias ocasiones. Lanzó su lanza contra él mientras tocaba el arpa, lo envió a batallas peligrosas esperando que cayera, e incluso ofreció a su hija Mical como esposa, con la esperanza de que el joven pereciera en manos de los filisteos. Sin embargo, en todo esto Dios guardaba a David. Finalmente el peligro se volvió tan grande que David tuvo que huir. Pasó años como fugitivo, viviendo en cuevas, bosques y desiertos. Se unieron a él hombres que también eran perseguidos o estaban endeudados y se convirtieron en un ejército leal. En esos años de huida, David tuvo en sus manos la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones. Una vez, en una cueva de Engadi, cortó un pedazo del manto del rey. Otra, mientras Saúl dormía en el campamento, tomó su lanza y su jarro de agua. En ambas oportunidades, David se negó a levantar su mano contra el ungido de Jehová, demostrando temor de Dios y respeto por la autoridad, aun cuando esa autoridad lo perseguía. Años de incertidumbre y peligro forjaron en David un corazón dependiente de Dios. Esos días de soledad y pruebas fueron el taller donde el Señor moldeó al pastor en guerrero y al guerrero en rey. Tras la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, David fue reconocido como rey sobre la tribu de Judá en la ciudad de Hebrón Promerón. Allí reinó durante 7 años y medio, mientras la casa de Saúl gobernaba sobre el resto de Israel. Finalmente, tras la muerte de Is-Boset, hijo de Saúl, todas las tribus vinieron a él y lo ungieron como rey de toda la nación. Una de sus primeras y más estratégicas decisiones fue conquistar Jerusalén, ciudad fortificada que hasta entonces estaba en manos de los jebuseos. A pesar de las burlas de sus defensores, David tomó la fortaleza de Sión y la convirtió en la ciudad de David, estableciéndola como capital política, militar y espiritual de Israel. Con profundo deseo de honrar a Dios, David trasladó el Arca del Pacto a Jerusalén en medio de cánticos, música y danzas. Esta acción convirtió a la ciudad no solo en centro del gobierno, sino también en el lugar de referencia para la adoración al Señor. Su reinado estuvo caracterizado por una serie de victorias militares que consolidaron y ampliaron el territorio de Israel. Derrotó a los filisteos, sus enemigos históricos, así como a moabitas, edomitas, amonitas y sirios, logrando una etapa de paz y seguridad interna.
Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una nación fuerte y respetada entre los reinos vecinos. En el ámbito espiritual, recibió de Dios una promesa extraordinaria, el llamado Pacto Davídico. Por medio del profeta Natán, el Señor le aseguró que su linaje y su trono serían establecidos para siempre. Aunque David anhelaba construir un templo para Dios, se le indicó que no sería él quien lo edificaría, sino su hijo Salomón. Aún así, David dedicó gran parte de sus últimos años a preparar materiales, planos y recursos para esa obra sagrada. Durante su reinado, David no solo fue un líder militar y político, sino también un hombre de profunda devoción. Compuso muchos de los salmos que hoy forman parte de las Escrituras, transmitiendo en ellos alabanza, gratitud, arrepentimiento, confianza y amor por Dios. Estos cantos no fueron meras obras poéticas, sino expresiones vivas de un corazón apasionado por su Creador, que aún hoy inspiran a generaciones enteras. En resumen, su reinado fue una etapa dorada para Israel, un tiempo de expansión, prosperidad, fortalecimiento espiritual y profunda adoración al único Dios verdadero. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David no estuvo libre de cometer graves errores. El más recordado ocurrió en un tiempo de comodidad y descuido espiritual. Mientras su ejército estaba en batalla, David permaneció en Jerusalén. Desde la azotea de su palacio vio a una mujer muy hermosa, Betsabé, esposa de Urías el Gitita, uno de sus soldados más fieles. Dominado por la pasión, la mandó traer y se acostó con ella, resultando en un embarazo. Para encubrir su pecado, David intentó traer a Urías de la batalla con la esperanza de que pasara la noche con su esposa, pero al negarse éste por lealtad a sus compañeros de guerra, el rey ordenó su muerte al enviarlo a la parte más peligrosa del combate. Así, el adulterio se sumó al homicidio. Dios no dejó pasar este hecho. Envió al profeta Natán, quien, a través de una parábola, confrontó a David con su pecado. Al ser reprendido, el rey no buscó excusas ni culpables, reconoció su falta y confesó: pequé contra Jehová. El Salmo 51 es el testimonio profundo de su arrepentimiento, donde pide un corazón limpio y un espíritu recto. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado marcaron su vida y su familia. La espada no se apartó de su casa, y el hijo concebido con Betsabé murió. Más tarde, uno de sus hijos, Amnón, deshonró a su media hermana Tamar, lo que llevó a Absalón, hermano de ella, a asesinar a Amnón y posteriormente rebelarse contra David. La traición de Absalón y su trágica muerte sumieron a David en un profundo dolor. Estos episodios mostraron que, aunque un hombre pueda ser grande a los ojos del mundo, sigue necesitando la gracia y el perdón de Dios. David aprendió que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Su restauración no significó ausencia de consecuencias, pero sí el restablecimiento de su comunión con Dios. Este tiempo de quebrantamiento lo llevó a depender aún más del Señor, y muchos de sus salmos posteriores reflejan esa madurez espiritual, reconociendo que la verdadera fortaleza del creyente está en la misericordia y fidelidad de Dios. En su vejez, David ya no tenía la fuerza de sus años de juventud. Las batallas y las pruebas habían dejado huellas en su cuerpo, pero su corazón seguía enfocado en servir al Señor. Al acercarse el final de su reinado, uno de sus últimos grandes actos de liderazgo fue asegurar una transición ordenada del trono. Aunque su hijo Adonías intentó proclamarse rey sin su consentimiento, David, guiado por la dirección de Dios y recordando su promesa, confirmó públicamente a Salomón como su sucesor. El ungimiento de Salomón fue un momento de gran alegría para la nación, pues garantizaba la continuidad de la dinastía davídica. David también dedicó sus últimos años a preparar la construcción del Templo de Jerusalén, una obra que él mismo deseaba edificar, pero que Dios le encomendó a su hijo. Reunió grandes cantidades de oro, plata, bronce, madera y piedras preciosas, además de elaborar los planos y organizar a los levitas y músicos que servirían en la adoración. Su visión era que el pueblo adorara a Dios con excelencia y reverencia. Antes de morir, David pronunció palabras de instrucción a Salomón, exhortándolo a andar en los caminos del Señor, a guardar sus mandamientos y a gobernar con justicia y fidelidad. También expresó gratitud por la misericordia de Dios, quien lo había sostenido desde que era un joven pastor hasta que se convirtió en rey de Israel.
David reinó un total de 40 años, 7 en Hebrón sobre Judá y 33 en Jerusalén sobre todo Israel. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y fue sepultado en la ciudad de David. Su legado no se limitó a logros políticos o victorias militares. Fue un poeta y músico que dejó una herencia espiritual invaluable a través de los salmos, un líder que supo humillarse ante Dios y un hombre que a pesar de sus fracasos fue llamado varón conforme a mi corazón. Sobre todo, su linaje sería el canal por el cual llegaría el Mesías, Jesucristo, el Rey eterno, que cumple la promesa hecha por Dios a David. Hasta el día de hoy su vida inspira a generaciones a confiar en el Señor, a perseverar en medio de las pruebas y a buscar siempre un corazón recto delante de Dios.